Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Ordóñez, pertenezco a la compañía Allen Compañía Limitada, que es la encargada del mantenimiento de este tipo de equipos, que son marca Drager. Vamos a ver el funcionamiento básico y los componentes de este ventilador, que está próximo a ingresar a COVID intermedios. Entonces es importante conocer al menos el manejo básico, el test de inicio y cada uno de sus componentes de qué está, cómo se arman cada uno, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la válvula expiratoria y el sensor de flujo. Son estos de acá. ¿Sí? Sensor de flujo. Para su colocación en el equipo no tiene ningún tipo de polaridad, es decir, yo lo puedo conectar así o así. ¿Cómo sabemos que un sensor de flujo está completamente dañado? El sensor de flujo tiene dos filamentos internos que con el pasar del tiempo y la utilización llegan a romperse. Y una vez rotos esos filamentos no es posible reparar el sensor de flujo, sino solamente cambiarlo. En cuanto a la válvula expiratoria se conforma de tres partes principalmente, que son estas. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado de que en esta parte el jueguito de membrana siempre esté colocado, ¿no? En el caso de que se mande esto a hacer limpieza o qué sé yo, al momento de volver a armar, que esto esté colocado ahí. Y esto es una rosca, se enrosca en la válvula, perdón. Y no es necesario ajustar demasiado, ni con pinzas, ni con playas, ni con nada. Solamente con la mano hasta donde nos dé la fuerza. Y del otro lado tengo este pequeño filtro que va acá. ¿Sí? No nos podemos perder. Para la colocación de la válvula expiratoria, acá podemos ver que tiene un candadito. Entonces, para yo retirarle, halo de este pequeño seguro y para colocarle solo permito que se enganche. ¿Sí? En cuanto al sensor de flujo, lo coloco de cualquiera de las dos maneras como les había mencionado. Lo ingreso y lo empujo hacia la derecha. Y para retirar el sensor de flujo también lo empujo, en esta ocasión hacia la izquierda y saco. ¿Sí? Entonces, colocación y hacia la derecha. Y cierro el compartimento. Bien, ahora para poder eh, encender el equipo tenemos acá un botón que está cubierto, ¿sí? Para evitar que se encienda por equivocación, ¿sí? Entonces vamos a encenderlo. Ya, en la primera pantalla que nos aparece me da a mí la opción de escoger el tipo de paciente. En este caso, en COVID intermedios estaremos utilizando pacientes adultos, ¿verdad? Entonces, puedo yo configurar aquí el peso del paciente. Por ejemplo, si es un paciente de peso 70, yo selecciono y para confirmar aplasto acá el botón rotatorio, ¿sí? Porque si yo solo selecciono y selecciono el peso y no confirmo, no me va a ser válido la modificación que yo estoy haciendo, ¿ya? Esta primera pantalla no es el stand-by del equipo. Para yo poderle poner en stand-by del equipo y continuar con el funcionamiento, debo aplastar este botón de acá hasta que el equipo me salga en stand-by, ¿sí? Cuando está el stand-by activo en rojo, lo que tengo que hacer es aplastar el botón Reset Chequeo y quedamos en stand-by, ¿ya? Ahora, para poder hacer la prueba de este equipo, bueno, en realidad podemos hacer dos pruebas. Yo presiono el botón chequeo de aparato y tengo el chequeo, que es el chequeo general, que dura alrededor de 5 minutos, y el chequeo de hermeticidad, que está más abajo. El de hermeticidad es un chequeo solo rápido que me hace de las fugas que puedo tener en el circuito y la válvula, pero es aconsejable hacer el chequeo completo. Vamos a colocar las mangueras. En el caso de que se trabaje con este tipo de mangueras que es de un solo cuerpo, la manguera larga siempre va a ser la inspiratoria y la pequeñita la expiratoria, ¿sí? Si yo conecto al revés, el ventilador me va a funcionar, pero con el pasar del tiempo me va a generar alarmas por presión
dado que para el paciente se le va a hacer mucho más difícil su proceso respiratorio, sobre todo el de expiración. Entonces, manguera larga siempre la inspiratoria. Entonces colocamos y colocamos también el baloncito para poder hacer la prueba. Presiono yo el botón chequeo, ¿sí? Y aquí me dice prueba de alarma auxiliar y acá me dice lo que tengo que hacer. ¿Se puede oír la alarma auxiliar? Yo le pongo sí. Ahora me dice comprobación de la válvula de aspiración y acá abajo me dice está correctamente colocada y encajada la válvula de aspiración. Revisamos, está todo bien, le pongo sí. Me dice comprobación de la válvula de aspiración, me dice conectar el pulmón de prueba a la pieza en Y, que ya lo tengo conectado, presiono sí. Ya. Me dice comprobación del sensor de flujo, está correctamente colocado el sensor de flujo, como ya lo habíamos colocado anteriormente, le pongo sí. Me dice comprobación del sensor de flujo neo. Sensor de flujo neo en la pieza en Y, yo no tengo pieza en Y ni sensor de flujo neo, entonces le pongo prueba siguiente. Me dice chequeo filtro HME. Si yo tuviera en este momento colocado el filtro HME, le pongo sí, pero como yo para fines prácticos no lo tengo, le voy a poner prueba siguiente. Me dice verificación de la conducción de las tubuladuras. Están correctamente montadas las tubuladuras, es decir, las mangueritas de acá. Está totalmente bien. Le pongo sí. Me dice prueba de la válvula de conmutación aire-oxígeno. Y me dice conectar el pulmón de prueba a la pieza en Y confirmar con sí. Entonces ya lo tengo conectado. Confirmo. Ahora me dice acá abajo conectar el suministro de aire comprimido y desconectar el suministro de oxígeno. Entonces yo me voy a las tomas de pared y desconecto el suministro de oxígeno. Volvemos acá. Entonces me dice prueba en curso. Ahora, conectar el suministro de oxígeno y desconectar el suministro de aire comprimido. Me regreso a las tomas de pared, conecto el oxígeno, desconecto el aire. Ahora me dice conectar el suministro de aire y el de oxígeno. Entonces, el de oxígeno ya lo tengo, conecto el aire comprimido. Volvemos acá. Ahorita se está calibrando el sensor de flujo. Me dice calibración sensor de flujo neo. Desconecte y tape el sensor de flujo neo y presione el botón. Pero como yo no tengo sensor de flujo neonatal, le pongo prueba siguiente. Me va a decir calibración de flujo neo interrumpido. Ahora se calibra el oxígeno, perdón, el sensor de oxígeno. No es necesario que nosotros hagamos nada, el equipo lo calibra solo. Ya, me dice calibración ok. Y ahora me pide, para hacer la prueba de hermeticidad, que tape la pieza en Y y confirme con sí. Entonces retiro el balón y con mi mano tapo la pieza en Y le pongo sí. Entonces el equipo va a comenzar a hacerme la prueba de hermeticidad. Me dice que el valor aceptable es hasta 300 ml por minuto. Ya. Abrimos, porque aquí me dice abrir la pieza en Y y confirmar con sí. Entonces abro y presiono sí. Listo. Ahora me da ya el resumen de todas las pruebas que se realizó en el equipo y si me pasó o no me pasó. ¿Sí? Todo esto es la prueba
general cuando aplastamos el botón chequeo. Cuando aplastamos el botón hermeticidad, únicamente la prueba que vamos a hacer es lo último, o sea, es decir, la prueba de tapar con la pieza en jet para probar la hermeticidad. Eso es lo único que vamos a hacer en la hermeticidad cuando tengamos alguna urgencia y no nos permita realizar el chequeo completo. Entonces al menos realizamos la prueba de hermeticidad. Siempre tener en cuenta que cuando hagamos cualquiera de los dos chequeos, la orden general se coloca en este lado, pero la orden específica que yo tengo que realizar se va a colocar en la esquina inferior derecha del ventilador. Entonces acá siempre me va a decir qué es lo que debo hacer, si tapar, destapar, conectar el balón, qué sé yo. ¿Sí? Ahora, una vez que ya hemos pasado la prueba, yo puedo salirme de esta pequeña pantallita siempre con este botón que tiene la flecha hacia adelante y regresamos al standby normal. Si yo ya voy a comenzar a trabajar, pues puedo quitarle con el standby. Pero si vamos a colocar un modo ventilatorio en específico, yo aplasto el botón que me dice modos de ventilación. Al aplastar, aquí tengo yo los modos ventilatorios que el ventilador posee. Por ejemplo, si voy a poner IPPV, presiono y confirmo. Y dentro de IPPV tengo todos estos parámetros que yo los puedo modificar presionando la pantalla y manipulando desde el mando giratorio, ¿sí? Una vez que escojo el valor que voy a cambiar, confirmo, ¿sí? Importante siempre confirmar. Tengo ajustes adicionales en cada uno de los modos. Por ejemplo, en este caso tengo como ajuste adicional el autoflow, está conectado. Si yo quiero desconectarle, presiono el botón disconnect y confirmo. Para nuevamente regresar a la pantalla inicial, me regreso con la teclita de hace rato que tiene la flecha. Entonces, otro de los parámetros importantes es los límites de alarma, ¿sí? Podemos nosotros modificar. Recuerden que esto también está ligado estrechamente con la condición del paciente, o sea, con el peso, con la talla, con el valor de volumen tidal que nosotros hayamos configurado el equipo, con el volumen tidal y la frecuencia sobre todo, porque de acuerdo a eso puede variar. Puede ser que el valor que hayamos puesto para un cierto paciente tenga un valor por encima de los 9.3 que está acá. Entonces, si el paciente tiene un valor por encima de esto, me va a comenzar a dar una alarma. Para evitar ese tipo de cosas, yo puedo acá modificar mis límites de alarma de acuerdo a lo que vamos a utilizar con el paciente, ¿sí? Para salir de acá, igual con el botón de la flecha, acá tengo un botón de valores medidos que obviamente cuando estemos trabajando me va a dar todos los valores que el equipo está sensando. Entonces vamos a hacer una simulación de ventilación. Pues conecto el balón y le quito el standby. Entonces podemos ver que ahí estaríamos simulando lo que sería el funcionamiento del ventilador. Ahora sí podemos ver acá los valores medidos, ¿sí? Otra cosa que es súper importante, si no tuvimos tiempo de hacer ningún tipo de pruebas en el ventilador, solo cogimos y conectamos al paciente, aquí hay la opción calibración. Cuando apostamos calibración se despliegan dos opciones, oxígeno y flujo. Entonces, si nosotros no calibramos nada en el ventilador al encenderlo, al ingresar, nunca hicimos el chequeo, por lo menos es importante hacer la calibración del flujo y el oxígeno. Ambos se los puede calibrar ya ventilando al paciente, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, ponemos ahorita flujo y le pongo inicio calibración. Y me dice calibración OK. Con el oxígeno puedo hacer lo mismo. En el caso obviamente de que sea necesario y de que no se haya podido realizar el chequeo general.
Listo, me dice calibración OK. Para salir de acá, presiono el botón y ya estamos. Algo importante es que, por ejemplo, si vamos a terminar en la ventilación con un paciente, no debemos apagar el equipo directamente desde la parte de atrás. Es más, el equipo no se nos va a apagar, nos va a aparecer aquí una alarma y va a continuar encendido. Entonces, para poder nosotros apagar el equipo, si ya no lo vamos a utilizar, lo primero que vamos a hacer es ponerlo en standby. Entonces presionamos el botón hasta que el equipo me indique que ya estamos en standby. Entonces el standby no va a salir en rojo hasta que yo le confirme con reset chequeo. ¿Sí? Quitamos. Y una vez que estamos en standby, puedo yo proceder a apagar el equipo. Entonces, habíamos visto al inicio, tenemos el botón de encendido y apagado acá atrás. Entonces apago y listo. Quedamos hasta acá. Entonces, eso sería todo. ¿Ya?